trayectoria artística es como si hubiese vivido en un cuarto muy confuso, en penumbras y enredada en telarañas. Y súbitamente se abrió una desconocida puerta que me permitió salir a una intensa luz llena de formas y colores. Fue como abrir la caja de Pandora, pero repleta de maravillosas sorpresas. Y le mueves tantito y continúan apareciendo un sinfín de cosas, imágenes y sucesos inesperados y fascinantes. Mi mamá era muy afecta a comprar unas revistas que llamaban La Familia, en que venía como bordar o sugerencias de coser, de cocinar, en fin, ese tema. Y ahí venían ilustraciones de pinturas, que era lo que yo realmente conocí, como cosas de Miguel Ángel, de Leonardo, algunas flores de los flamencos, y que me parecían fascinantes realmente. Y era verdaderamente un desastre. Pero de arte, pues nada, solo en el trayecto que había de la casa de mis primas a la mía, que era en el centro de la Ciudad de México, por el rumbo de La Lagunilla, había una tienda de marcos que tenía unos aparadores muy amplios y en ellos se exponían supongo que pinturas que les llevaban para enmarcar y mientras las ponían en exhibición. Y ahí sí me fascinaba ver a las bailarinas de ballet con el cisne ahí al lado, supongo que era la danza de los cisnes, o la marina, y el mar embravecido o en calma, o al atardecer, paisajes, en fin. Todo eso me parecía verdaderamente bellísimo y pues así como que ni siquiera me preguntaba cómo lo hacían, simplemente me seducía. Y el primer día de clase fue de lo más fascinante que transformó mi existencia en todos sentidos. En el Centro de Artes Visuales, que era donde trabajaba, había un compañero que también daba taller ahí, pero que sabía de carpintería. Entonces dije, ay maestro, ¿me podría hacer un bastidor con estas y estas características así? Y pues yo dije, al final de cuentas, si él pinta, pues se entiende que es un bastidor. Y me dijo, pues sí, hágame la plantilla y pues lo probamos. Y pues hice la plantilla y lo hizo y entonces, ¡ay, qué maravilla! Me puedo salir del cuadrado. Entonces yo le empecé a sacar picos por aquí, picos por allá, y como el maestro estaba dispuesto a hacer todo lo que se me ocurría, entonces fue maravilloso. ¿Sabes que mi mamá de niña me ponía unos moños más grandes que mi cabeza? Entonces, por ahí existe una foto en que yo creo que tendría pues, un año o menos de un año. Es un tumulto. Entonces la sé ubicar por el moño. Ubico el moño en ese tumulto así. Entonces, sí, lo que necesito es volverme a poner moño. Tuve dificultades, digamos, relativas, en que modifiqué el uso de la pintura de óleo, que es la que siempre me ha fascinado más, cuando nació Lucía, porque pues no podía utilizar óleos y no podía tener agua a ras, porque yo me quedaba sola con ella en el departamento. Juan salía a trabajar, mi mamá estaba en México, ya vivíamos aquí, y entonces yo decía, pues ¿qué hago? ¿La guardo en el closet? En calidad de mientras, sí, ¿o qué hago? No, pues ni modo, pero como aparte recién me habían invitado
casi de obligación a hacer una exposición en el Salón de la Plástica Mexicana, del cual era yo miembro allá en México. Entonces tenía que presentar una exposición, tenía que llenar, quién sabe con cuantísimos cuadros, no me acuerdo. Pero pues no podía utilizar el aguarrás, porque además el de acá era como industrial, ni siquiera era aguarrás fino el que se usaba. Estoy hablando de hace mucho tiempo. Y pues entonces tuve que hacer modificaciones y cambiar, hacer dibujo y hacer collage con hilitos y estambres y cosas cosidas para no utilizar materiales que le afectaran a la bebé, porque a la bebé pues tenía que estar con el pie moviéndole la mecedora, ¿verdad? Para que estuviera serena y tranquila, mientras aquí la mamá haciendo las cositas X. Digo, sí fue así como de esos tiempos, pues no difíciles, pero sí como que agobiantes verdaderamente. Al final de todo esto, yo pienso que tiene una cantidad de satisfacciones, principalmente. Entonces, para mí sí es súper importante que haga uno lo que uno tiene deseos de realizar. Independientemente de que te dé fama, que no, que te dé dinero o que no, o que tengas que invertirle, no le hace. Pero, pues qué mejor satisfacción al final de la vida, ¿no? ¿Qué es eso? Que tenga uno el disfrute de decir, pues sí es lo que se me antojó, realmente, ¿no? Y eso me satisface. Y bueno, pues si tengo que trabajar en otra cosa diferente para poder sacar esto adelante, lo hago, ¿no? Y no te resulta sacrificio, realmente es algo que te fluye así sabrosísimo. Principalmente fue figura humana lo que yo hacía. Y después en la casa, ya un poquito más grande, la mesa de la cocina era de formaica y ahí también me agarraba dibujando. Entonces me gustaba mucho porque dibujaba a lápiz y lo borraba. Y generalmente hacía caricaturas de mis hermanos y cosas así. Cuando me hacían enojar, pues los hacía más feos. Y entonces me dijeron, me decían a mí ahí en la familia que como yo dibujaba muy bonito, que iba a ser arquitecto, pero también me gustaban mucho las plantas. Entonces me decía, mi abuelito me decía, tú vas a ser ingeniero agrónomo porque te gustan mucho las plantas y te vas a ir a Chapingo y así. Total que finalmente en la carrera pues decidí arquitectura. Me animaban mucho mis compañeros porque hacía mucha figura humana, sobre todo mujeres. Y eran chavas así como del estilo de Vargas, un pintor que hace muchas muchachas así muy guapas y era medio erótico. Entonces mis compañeros me pedían que les hiciera dibujos y así. Pues total, una de las múltiples crisis que hubo en México, dije yo, ¿por qué estoy batallando? Yo soy artista, me voy a dedicar al arte y ya no voy a trabajar como arquitecto. Cuando estaba en la secundaria, mi mamá me metió a artes visuales a estudiar dibujo, pero como me gusta mucho el cine, yo prefiero irme al cine. Entonces, en vez de... Gatitos se manifiestan. Es que hay un intruso que viene a sí. Ajá. Entonces sí, en vez de ir a las clases de dibujo me iba al cine, entonces pues desafortunadamente sí lo lamento eso, porque realmente me hubiera servido mucho. Pero seguramente eso que veía en el cine. Pero lo del cine también me influenció mucho, porque soy muy visual. Entonces también considero que me dio mucho acervo para ideas y cosas así. En la carrera llevábamos dibujo al desnudo. Ajá. Entonces,
pues era muy natural. Y vengo aquí a Aguascalientes y pues sí, había muchos desnudos en mi obra. Inclusive en la primera exposición que tuve, pues fue muy festejado y todo, les llamó mucho la atención, pero hubo una obra en específico, que es precisamente la que comentaba, que es de donde sale la casa de mi abuelita, que tiene muchos desnudos, de hecho todos están desnudos, entonces le causó mucho escándalo y la retiraron de la... me llegaron inclusive a bofetear por hacer pornografía, que para ese entonces esa palabra me sonó mucho, me quedó muy grabada, me hizo muy rimbombante la palabra. El maestro Juan Castaña me invitó a una colectiva que se llamó Los 7 Pecados Capitales, con 7 alumnos, 7 pintores de aquí de Aguascalientes, y esa misma se la llevaron a la Casa de la Cultura México, Japón, y tuvo mucha aceptación. Y después ya de eso también exhibí en la Galería de la Ciudad, en la Casa de la Cultura. Después también fui en Arquitos, después en Artes Visuales de nuevo, y de nuevo en la Casa de la Cultura. Y sí, fuera de la ciudad me he expuesto en Monterrey, en Celaya, en San Miguel Allende, en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas y en Comitán. Y fuera de aquí, una ocasión, una colectiva en Nueva York, en Tribeca, una pueblería que está ahí cerca del Village. Y la última exposición que puse fue en San Cristóbal de las Casas, hace como unos 4 años. Bueno, sí, la censura sí, pero a mí eso me divertía porque realmente nunca estuvo en mi interés vivir de la pintura. Yo lo hacía porque me gustaba mucho. Que si les gusta crear, pues que nunca se detengan, que es algo que te nutre mucho espiritualmente y pues te aporta muchos satisfactores espirituales sobre todo. Íbamos a la casa de la abuelita. La casa de la abuelita pues era una casa grande con un patio atrás en el que había nopales, en que había árboles. Ya de las artes visuales, pues ya yo empecé muy tarde, como a los, bueno, mejor no te digo la edad, pero te voy a decir, en la década de los 70. Hacer trabajo en el campo, ya directo con pintura, pues te suelta la mano, el pincel tiene que ser rápido. Y por ese tiempo, pues a mí me gustaba mucho el impresionismo. Y leía las historias de los impresionistas, cómo salían al campo, en grupo algunos, Corot, y había uno ese nombre, y leía a Van Gogh y varios, ¿verdad? Y pues eso fueron mis inicios. Llegó un maestro, amigo del maestro Cermeño, y me vio pintar. Yo estaba pintando con acrílico, y se arrimó a ver qué estaba haciendo, y él manejaba el acrílico. Entonces me invitó a salir al campo. Él tenía un grupo del taller de la mujer ferrocarrilera en aquellos años, y salían al campo cada domingo. Me invitó a salir con ellos, pues yo encantada. Y cada quien escogía su espacio, ¿verdad? El maestro nos asesoraba, nos ayudaba, porque eran los inicios. Yo veía el Cerro del Muerto y lo veía de un solo verde, así, no, ¿verdad? Poco a poco, pues ya uno va viendo tonos, y lo maravilloso de esto es que te cambia la luz. Tenemos que trabajar rápido, porque luego pues ya cambió la sombra. Entonces hacíamos muchos trabajos rápidos que luego terminábamos. Y eso fue muy, muy enriquecedor, el disfrute. Y mira, salir al campo y visitamos los varios municipios del estado, pues para mí fue maravilloso encontrar ese tesoro así. Y ir a los municipios, ir al campo, pues ves colores, ves por estación.
Sí, ya era un placer, ir a pintar era un placer. Pues que el arte es la belleza, es uno de los valores, como la belleza, la verdad, el amor, creo que son los valores así básicos, no recuerdo. Mi hijo estaba muy pequeño y yo trabajaba y después mi mamá estaba enferma y no volví hasta que me jubilé. Hasta que me jubilé en el 99, me parece, pero estuve nada más un año estudiando pintura. Y después pasó otro tiempo hasta el 2011. Pues me absorbió el trabajo y el cuidado de la casa, de la mamá. Me doy cuenta que yo quiero una síntesis de la pintura también. Una síntesis en la que este lenguaje exprese algo. Así lo veo. El color habla, el dibujo habla, los materiales. ¿Y habla para quién? Pues para quien entienda ese mensaje, esa escritura.